He tenido algunas experiencias realmente extrañas y aterradoras, pero hay una que realmente se destaca. Primero que nada, soy un chico y dejo que la gente sepa que soy gay, pero no demasiado abiertamente. Ahora vamos a entrar en mi primera vez usando Grindr. Todo esto ocurrió hace unos 2 años, cuando finalmente obtuve mi propio teléfono. Fui bastante tarde al juego de los teléfonos comparado con la mayoría de la gente de mi edad. Al principio, tener un teléfono no cambió mucho para mí. Había pasado tantos años sin uno mientras todos los demás tenían los suyos, así que no estaba pegado a él de inmediato. Tal vez porque no tenía muchos amigos a los que enviar mensajes, o tal vez estaba acostumbrado a no tener un teléfono. No soy del tipo de persona que hace nuevos amigos fácilmente, así que es raro para mí conocer y acercarme a nuevas personas, pero después de unos meses con mi teléfono, empecé a revisar aplicaciones como Tinder. Para alguien como yo, que encuentra difícil hablar con la gente cara a cara, chatear en línea era mucho más fácil, pero nunca hablé con nadie en Tinder por más de unas pocas semanas, porque tenía demasiado miedo de encontrarnos en la vida real. Después de un tiempo, me di cuenta de para qué usaban la mayoría de las personas aplicaciones como Tinder. Todos buscaban un encuentro rápido. Cuando descubrí Grindr, pensé que podría ser una buena oportunidad para conocer a otros como yo, especialmente porque aún estaba descubriendo mis sentimientos sobre ser gay. Pensé que Grindr sería como Tinder, pero para chicos gay. Qué equivocado estaba. En Tinder, las personas de mi edad actuaban como si estuvieran interesadas en ti. Comenzaban una conversación, te preguntaban sobre ti y luego, lentamente comenzaban a hablar sobre sexo. Pero en Grindr no había rodeos. Los chicos allí eran directos sobre lo que querían y no dudaban en decírtelo. Además, todos eran mucho mayores. Sabía que conocería a chicos unos años mayores que yo, pero tuve que mentir sobre mi edad para crear una cuenta. Sé que fue un movimiento tonto, pero encontrar a alguien que no tuviera 10 años más que yo era bastante raro. A medida que se desarrolla mi historia, la atmósfera inquietante y los encuentros perturbadores en Grindr toman el centro del escenario, marcando el comienzo de una serie de eventos llenos de horror que cambiarían para siempre mi perspectiva sobre las citas en línea. El tono se vuelve cada vez más serio, enfatizando el horror que acecha en interacciones aparentemente inocentes y mostrando la curiosidad ingenua que me llevó a un mundo mucho más siniestro de lo que podría haber imaginado. Entonces, cuando realmente conocí a alguien que parecía diferente, alguien que no saltó directamente a hablar de cosas sucias o de dónde encontrarnos, realmente me sorprendió gratamente. Este chico, llamémoslo Marco, dijo que tenía 18 años y vivía en el otro lado de la ciudad, lo suficientemente cerca como para que pudiéramos encontrarnos si quisiéramos, pero lo suficientemente lejos como para que me sintiera un poco más seguro. Además, era bastante lindo. Marco y yo congeniamos bastante rápido. Era divertido, nos gustaban las mismas cosas. Nunca mencionaba el sexo y siempre que me sentía deprimido o tenía algo que me molestaba, él me escuchaba y me daba buenos consejos. Mientras seguíamos chateando durante más de un mes, comencé a confiar realmente en él. Una noche, sentí que tenía que ser honesto con él y decirle que en realidad no tenía 18 años como decía en mi perfil. Pensé que si había alguna oportunidad para nosotros, aunque no habíamos hablado realmente de estar juntos ni nada, solo esperaba tontamente tal vez, que debería saberlo. Lo tomó bien. Dijo que lo había sospechado porque hablaba mucho de la escuela, pero no le importaba ya que solo tenía unos pocos años más. Después de eso, sentí que nos acercamos aún más. Hablábamos todos los días y me encontraba compartiendo más sobre mi vida, como lo que estaba haciendo y a dónde iba. Así que cuando mencioné que iba al centro comercial con mi amigo Alex a comprar algunos regalos de Navidad, no parecía raro en absoluto. Hay algo importante que hay que saber. En aquel entonces, Grindr tenía esta función que mostraba a qué distancia estaban las personas de ti. Alex y yo estábamos disfrutando nuestro día de compras y divirtiéndonos. Una nota rápida. Alex era uno de los pocos que sabía que era gay, y yo tenía un gran enamoramiento por él. No me pidan que lo explique. Eventualmente decidimos comer algo en el área de comida. Mientras estábamos allí, revisé mi teléfono y, por supuesto, Grindr. El perfil de Marco mostraba que estaba realmente cerca, a solo unos pares de metros de distancia.
Eso era extraño, ya que usualmente estábamos a kilómetros de distancia, pero lo dejé pasar pensando que era un centro comercial concurrido después de todo. Mensajeamos un poco, bromeando, disfrutando de acosarme en el centro comercial. Bromeé. Solo bromeo, tú eres el que me interesa, respondió. No pensé mucho en eso en ese momento, así que Alex y yo continuamos nuestro día como de costumbre. Pero ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Los mensajes de Marco se volvieron más frecuentes, y parecía saber exactamente dónde estábamos en el centro comercial. Era como si nos estuviera observando, siguiendo cada uno de nuestros movimientos entre la multitud. La sensación ligera de nuestras conversaciones anteriores fue reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Se suponía que este sería un día divertido, pero ahora había una sombra colgando sobre él, un recordatorio de los ojos invisibles, que parecían seguirme a donde quiera que fuera. El horror de la situación comenzaba a hacerse evidente mientras me daba cuenta de que las conexiones en línea podrían llevar a peligros en el mundo real mucho más cerca de lo que jamás había imaginado. Pero al pensar en esa conversación ahora me da escalofríos. Aunque estábamos bromeando, Marco nunca dijo que no me estaba siguiendo y la aplicación mostraba que definitivamente estaba allí. Podría adivinar cómo me veía por mi foto de Grindr, así que no es difícil creer que estaba observándome a mí y a mis amigos mientras comprábamos y comíamos. Luego llegó la víspera de Año Nuevo y para ese momento, Marco y yo habíamos estado hablando durante mucho tiempo. Esa noche estaba con Alex y otros 2 amigos celebrando en la casa de uno de ellos. Nuestro amigo, cuya casa era, llamémoslo Eric, había conseguido algo de alcohol y tomó algunas cervezas del escondite de sus padres, así que, por supuesto, estábamos bastante borrachos. Un poco de contexto. La casa de Eric estaba en el lado completamente opuesto de la ciudad de donde vivía, y mis padres me habían dejado allí para pasar la noche. Seguimos bebiendo, teniendo un tiempo ruidoso y salvaje, haciendo cosas estúpidas. El conteo regresivo de la TV para la medianoche estaba a solo unos minutos, así que intentamos calmarnos un poco, esparciéndonos en los sofás para mirar. Estaba sentado al lado de Alex con otro amigo a su otro lado, mientras Eric estaba sentado en un pequeño sofá separado. Muchas cosas contribuyeron a lo que sucedió cuando el conteo regresivo llegó a 0. Gran parte de ello fue porque había bebido demasiado, pero también por estar tan cerca de Alex después de todo ese alboroto, además de mi enorme enamoramiento por él. Así que cuando el conteo regresivo terminó y vi a Alex mirándome, borracho, intenté besarlo. Justo cuando nuestros otros amigos empezaron a animar por el Año Nuevo, Alex me empujó de inmediato gritando, «¡Qué demonios!». Estaba realmente enojado, pero no intentó golpearme, lo cual supongo que fue algo. Traté de explicarme, pero no estaba escuchando, solo me dijo que me alejara y me insultó. Para entonces, Eric y nuestro otro amigo estaban callados, solo mirándonos. Sintiendo vergüenza, dolor y borracho, simplemente me levanté y me fui. Eric trató de detenerme, pero los demás no dijeron nada. Así que seguí adelante. Mencioné antes que vivía muy lejos, así que caminar a casa no era el mejor plan, especialmente borracho, con nieve por todas partes y en el frío helado. Después de un rato encontré una parada de autobús en una intersección para intentar calentarme un poco. Mientras intentaba calentarme, revisé Grindr en mi teléfono. Como había estado ocupado emborrachándome antes, no había hablado con Marco, pero entonces comencé a contarle todo, incluso que podría morir congelado allí afuera. Trató de hacerme sentir mejor y luego se ofreció a llevarme a casa, diciendo que estaba cerca y no quería que me congelara tratando de caminar a casa. No estoy orgulloso de ello, pero estaba tan fuera de mí que acepté y le envié mi ubicación. Lo que sucedió a continuación fue la experiencia más aterradora de mi vida, y probablemente nada me asustará más. Después de un rato, una camioneta se acercó lentamente a la parada de autobús donde estaba esperando. Me quedé allí en el frío, sin estar totalmente seguro si la persona en la camioneta era Marco, pero luego la puerta se abrió y lo tomé como mi señal para entrar. Subir a la gran camioneta tomó algo de esfuerzo. En la tenue luz interior, no pude ver claramente al conductor de inmediato, pero cuando lo hice, era obvio que no era el chico joven de la foto del perfil. Este hombre era mucho mayor, fácilmente alrededor de 50 años, con una cara marcada por profundas líneas, barba canosa y cabello ralo. Me saludó con un hola tranquilo y un apretón de manos que hizo que mi mano se sintiera diminuta en su gran mano áspera.
Era un hombre grande, claramente fuerte, posiblemente por un trabajo como la construcción. Mientras conducíamos intentamos hacer una pequeña charla, pero la incomodidad era palpable y pronto se quedó en silencio. No tardé mucho en darme cuenta de que íbamos en la dirección completamente equivocada de mi casa. Tratando de aligerar el ambiente, bromeé. Parece que olvidé mencionar que vivo en la otra dirección. Él solo murmuró en respuesta sin mostrar ninguna señal de dar la vuelta. «Puedo darte la dirección», ofrecí, esperando guiarlo. Él me miró de reojo, pero siguió conduciendo. Ahora estaba realmente preocupado. Fumblé con mi teléfono intentando encontrar mi ubicación, pero de repente pidió la dirección. Su solicitud de detenerse para que pudiera obtener direcciones en mi teléfono fue recibida con un murmullo, pero se detuvo en un estacionamiento de una iglesia que reconocí y apagó el motor. Mi corazón latía con fuerza mientras pretendía buscar en mi teléfono, mi otra mano moviéndose lentamente hacia la manija de la puerta. Mi plan era escapar, pero descubrí que la puerta estaba cerrada con seguro. De repente, sentí un golpe masivo en mi cabeza, lo que me causó un zumbido en los oídos y me mareó aún más. De alguna manera, logré desbloquear la puerta y caer fuera de la camioneta, dejando caer mi teléfono en el proceso. Desorientado, recogí mi teléfono, ahora con la pantalla rota, y traté de alejarme lo más rápido posible, a pesar de que mis piernas apenas me sostenían. Pude escuchar a Marco gritando y la camioneta arrancando de nuevo. Desesperadamente traté de correr, pero mis piernas estaban temblorosas e inestables. Sabía que la casa de Nicolás no estaba muy lejos de la iglesia, y con todas mis fuerzas me empujé a moverme más rápido. Después de una caída torpe y una lucha para levantarme, finalmente encontré mis piernas respondiendo más efectivamente, pero para entonces Marco me había alcanzado, conduciendo su camioneta a mi lado con las ventanas bajadas. Gritaba disculpas, instándome a volver a la camioneta, pero luego hizo un movimiento audaz, conduciendo justo frente a mí, casi golpeándome, y salió de un salto. Estaba seguro de que me atacaría de nuevo, pero a medida que mi cabeza se aclaraba más con cada segundo que pasaba y mis piernas finalmente empezaron a cooperar, logré esquivarlo y correr tan rápido como pude fuera del estacionamiento y hacia la calle. Tropecé algunas veces, pero mantuve suficiente distancia entre nosotros, corriendo por la acera, tratando de averiguar cómo llegar a casa sin llevar a Marco directamente a donde estábamos quedándonos. Escuchando el motor de la camioneta detrás de mí, sabía que no podía superarlo en las calles. Desesperadamente, me desvié hacia un parque cubierto de nieve, esperando perderlo. El parque me llevaría a la calle equivocada para llegar a la casa de Nicolás, pero tenía un plan. Adiviné que Marco intentaría conducir alrededor del parque para atraparme del otro lado, así que después de un rato volví a la acera y corrí hacia la casa de Nicolás, teniendo mucho cuidado de rodear y acercarme desde los patios traseros para evitar ser visto. Finalmente, llegando a la casa de Nicolás, golpeé la puerta trasera tan fuerte como pude. Para mi alivio, fue Alex quien abrió la puerta, no Nicolás. Por un momento temí que me cerrara la puerta en la cara, pero no lo hizo. A pesar de todo, me dejó entrar. Dentro, Alex despertó a Nicolás para ayudarme a limpiarme. Fue solo entonces, en el baño, que vi la extensión de mis heridas. Mi cabeza estaba cubierta de sangre seca, pero no había un corte real en mi oreja. Mis codos, rodillas y frente estaban gravemente raspados. La adrenalina y el alcohol debieron haber adormecido el dolor porque no me había dado cuenta de cuán mal estaba herido. Después de limpiarme y cambiarme a ropa seca de Nicolás, la realidad de lo que había sucedido me golpeó. Me derrumbé llorando en la sala de estar con todos mirándome incómodamente. Cuando me preguntaron qué había pasado, mentí diciendo que unos tipos trataron de asaltarme. No podía soportar decirles la verdad sobre Marco y el encuentro en Grindr, que salió terriblemente mal. Eran alrededor de las 4 a.m., cuando me sentí lo suficientemente seguro como para intentar dormir. Al día siguiente, a pesar de la terrible experiencia, tuvimos que limpiar la casa de Nicolás antes de que regresaran sus padres. A pesar de todo, Alex eligió quedarse cerca, durmiendo en el suelo cerca de mí, lo cual se sintió como un pequeño gesto de amistad. No soy un cuentacuentos, así que perdonen si este relato está un poco desordenado. Esta es la primera vez que comparto la verdadera historia de lo que ocurrió esa noche y probablemente será la última. Gracias por escucharme.
Nunca pensé que tener a alguien siguiéndome podría ser tan aterrador. Tenía 18 años entonces y sucedió hace 4 años, pero todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Acababa de empezar la universidad y mi novia rompió conmigo. Me sentía realmente triste. Le envié muchos mensajes, pero nunca respondió. También intenté llamarla, pero siempre iba directamente al buzón de voz. Todo lo que quería era arreglar las cosas con ella, pero nunca me respondió ni contestó mis llamadas. Mi hermano, que tenía 27 años, me dijo que la olvidara y siguiera adelante. Me sugirió que probara las citas en línea. No me entusiasmaba la idea de las citas en línea porque había escuchado historias sobre personas que pretendían ser alguien más. Pero después de pensarlo, decidí intentarlo. Descargué Tinder y configuré mi perfil. Esperé que alguien me enviara un mensaje durante aproximadamente un día, pero nadie lo hizo. Estaba a punto de desconectarme cuando, de repente, alguien me envió un mensaje. El mensaje era simple. «Hey, ¿qué tal?». Así que respondí. «No mucho, ¿y tú?». Mientras esperaba su respuesta, revisé su perfil. Llamémosla Emma por privacidad. Emma tenía cabello rubio y ojos azules, y vivíamos cerca el uno del otro. Mi primer pensamiento fue, «Wow, esta chica hermosa me envió un mensaje». Justo cuando pensaba eso, recibí otro mensaje de ella. Dijo, «Te ves muy guapo, ¿quieres encontrarte?». Respondí, «Me encantaría conocerte». Rápidamente me respondió preguntando, «¿Cuándo quieres encontrarte?». Le pregunté cuándo estaba libre y ella dijo que mañana. Acordamos encontrarnos al día siguiente, pero no estábamos seguros de dónde. «¿Qué tal la cafetería cercana por la mañana?», sugirió. Estuve de acuerdo diciendo que sonaba bien y que nos veríamos mañana. Dejamos de chatear después de eso. Me fui a la cama sintiéndome genial. A la mañana siguiente me preparé y conduje hasta la cafetería. Le envié un mensaje para decirle que estaba en la cafetería y ella me respondió, «Ok, estaré allí en un minuto». Simplemente respondí con un ok. Encontré una mesa y me senté a esperar. Ella llegó poco después y realmente nos llevamos bien. Descubrimos que nos gustaban muchas de las mismas cosas, como jugar videojuegos y hacer viajes por carretera. Después de nuestra cita nos despedimos y para cuando llegué a casa, ella ya me había enviado un mensaje diciendo que me extrañaba. Nuestra siguiente cita fue programada para 3 días después. Ese día, me preparé y fui a encontrarme con ella, pero esta vez parecía diferente, no grosera, pero sí extraña, como si estuviera ocultando algo. Le pregunté si algo estaba mal, pero ella dijo que no. Después de la cita, nos despedimos nuevamente. Tan pronto como llegué a casa, ella llamó, insistiendo en que quería darme un regalo la próxima vez que nos encontráramos. Fue raro, pero acepté. Luego, justo después de colgar, volvió a llamar preguntando por qué había colgado. Le expliqué pensando que había terminado de hablar, y luego me pidió que me quedara en el teléfono con ella toda la noche. Dije que no podía debido a mis clases al día siguiente, pero ella me ignoró y siguió hablando, haciendo preguntas personales. Traté de terminar la llamada diciendo que necesitaba dormir, pero no me dejaba colgar. Insistía en que siguiera hablando con ella toda la noche. Finalmente, me quedé dormido por agotamiento. A la mañana siguiente me desperté con un montón de mensajes de ella, uno incluso amenazando con irrumpir en mi casa y matarme si no respondía. Estaba conmocionado y asustado. Fue entonces cuando decidí terminar las cosas con ella, pero fue entonces cuando comenzó a acosarme. Se mudó más cerca de mi casa e incluso se transfirió a mi universidad. Me seguía a todas partes, siempre a unos pocos metros detrás de mí, sin asistir a sus clases, solo observándome con una mirada fría. Incluso se paraba fuera de la puerta de mi apartamento tratando de asomarse adentro. Una vez intentó entrar a la fuerza. Llamé a la policía varias veces, pero dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas. Fue entonces cuando decidí obtener una orden de restricción. Incluso después de obtener la orden ella no se detuvo. Continuó siguiéndome e incluso me atacó una vez. Estaba harto y llamé a la policía para que la arrestaran por no obedecer la orden de restricción. Mientras hablaba con la policía, recibí una llamada de un número que no reconocí. Le pedí a la policía que esperara y respondí la llamada. Era Emma. Su voz sonaba realmente aterradora, diciendo cosas como «si no puedo tenerte, nadie lo hará». Le grité advirtiéndole que la arrestarían si seguía con eso, pero justo después de colgar, Emma vino a mi casa con un cuchillo enorme en la mano. A pesar de ser un chico, estaba realmente asustado.
Emma parecía desquiciada, su cabello era un desastre, sus ojos estaban rojos y parecía que no se había limpiado en días. Gritó, «Si no puedo tenerte, nadie puede», y me atacó con el cuchillo. Logré moverme fuera de su camino, pero aún así me cortó la mejilla. Corrí a otra habitación, cerré la puerta con llave y llamé a la policía nuevamente, diciéndoles lo que estaba pasando. Emma perdió la razón fuera de la puerta, apuñalándola con su cuchillo y gritando cosas locas. Afortunadamente, la policía llegó en unos 10 minutos. Agarraron a Emma y yo salí de la habitación. Sus ojos estaban llenos de odio mientras se la llevaban. Gritó, «Te mataré cuando salga». Hubo un juicio y Emma fue encarcelada por allanamiento y por intentar matarme. Después de eso dejé de usar aplicaciones de citas. Llamé a la policía recientemente para verificar sobre Emma y dijeron que no está bien. Todavía está obsesionada conmigo, manteniendo un diario con planes para secuestrarme y matarme. Después de escuchar eso me mudé a otro estado, lejos de ella. Realmente espero que no le haga esto a alguien más cuando salga. Así que a Emma, mi exnovia obsesiva, espero no volver a verte nunca. Normalmente tengo cuidado cuando salgo con personas que conozco por internet. Chateo con ellos hasta sentirme cómoda. Nos encontramos en un lugar donde hay mucha gente y les digo a mis amigos dónde estaré. La mayoría de las veces, estas citas son divertidas o simplemente normales. Nunca me sentí asustada. Incluso hice algunos buenos amigos y hay algunas personas que nunca vuelvo a ver. Sin problemas, muy simple. No hace mucho, conocí a un hombre en un sitio de citas llamado POF. Hablamos mucho en la aplicación y luego por teléfono durante muchas horas. Parecía agradable, así que decidimos conocernos. Él vivía en una ciudad a unos 45 minutos de distancia de mí, un lugar que apenas conocía, así que no estaba familiarizada con él en absoluto. Pensamos en que me quedara a dormir y planeamos tomar algunas copas. Pensé en reservar una habitación de hotel para mí para no tener que quedarme en su casa de inmediato. Por alguna razón dejé de pensar claramente porque dejamos mi coche cerca de un parque. No tenía idea de cómo encontrarlo de nuevo porque él condujo por muchas calles para llegar a su casa y me dijo que me escondiera en la parte trasera de su furgoneta porque era un pueblo pequeño y no quería que la gente me viera. No sé por qué no volví a mi coche en ese momento. También tomó mi teléfono y lo puso en una caja para ocultarlo. Debería haberme dado cuenta de que eso era una mala señal. No sé por qué, pero basándome en nuestras conversaciones pensé que tal vez era una especie de juego extraño que estaba jugando. Incluso lo hizo parecer así cuando hablamos antes de que yo saliera de mi ciudad. Cuando llegamos a su casa, todo parecía normal. Vimos películas, hablamos y cenamos, pero luego comenzó a actuar raro. Me hizo muchas preguntas de una manera que me hizo sentir estúpida. No dejaba de moverse, fumaba mucho y estaba demasiado intenso. Empecé a sentirme incómoda. Incluso dije que tal vez debería llevarme de vuelta a mi coche y que podría irme a casa. No me tomó en serio. Dijo que podía tomar un taxi si realmente quería irme, pero no sabía cómo explicarle al taxista dónde estaba mi coche. Recuperé mi teléfono y le envié un mensaje a una amiga para que estuviera lista para ayudarme si las cosas empeoraban. Pensé que si mi amiga venía, podría encontrar mi coche desde cierto punto. Las cosas mejoraron un poco después de eso. Decidí simplemente dormir y salir por la mañana, y eso fue lo que hice. Llegué a casa a salvo. Seguimos hablando después de eso por teléfono y a través de mensajes. Ambos dijimos que fue una noche rara, pero no a propósito. Él dijo lo siento, así que decidimos encontrarnos de nuevo. Esta vez fue mucho mejor. Me sentí segura y nos reímos mucho. Fue un buen momento. Incluso me quedé a dormir por elección, no porque sintiera que debía hacerlo. Él se ofreció a traer mi almohada de mi bolsa para mí. Cuando se fue a buscar algo de la otra habitación, mi bolsa de maquillaje se cayó accidentalmente. Esto pareció importante después. Él la recogió, la guardó y me dijo que se había caído. Ya estaba medio dormida cuando esto sucedió. A la mañana siguiente, me llevó de regreso a mi coche. No hablamos mucho después de ese día. Estaba ocupada siendo parte de una boda y tenía mucho que hacer. Por la noche, me envió un mensaje y le dije que lo llamaría más tarde porque estaba ocupada. No supe nada de él después de eso, así que cuando estuve libre alrededor de las 2 a.m., le envié un mensaje para ver si todavía estaba despierto para hablar. Esto no era inusual para nosotros, pero esta vez se enojó mucho.
Me acusó de preparar algún tipo de guión para él, y cuestionó lo que realmente quería de él. Estaba confundida y le dije que habíamos acordado empezar como amigos y conocernos. Luego me insultó, diciendo que era tonto llevar una bolsa de maquillaje como algún tipo de truco. También pensó que era sospechoso que dijera que lo llamaría más tarde, a pesar de que sabía que estaba ocupada. Todo lo que podía pensar era lo fácil que sería simplemente alejarme de este lío. Una semana después, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de voz de él exigiendo que lo llamara de vuelta. Mi oficina tiene mala recepción y no vi ninguna llamada perdida, solo una notificación de mensaje de voz. Cuando intenté escucharlo más tarde, el mensaje había desaparecido. Estaba segura de que lo había guardado, pero cuando revisé, se había ido. Supuse que era él porque algo similar sucedió con otro mensaje que dejó. En ese mensaje dijo cosas terribles. Me acusó de tratar de reunir pruebas en su casa para usarlas en su contra y me insultó duramente. Me amenazó diciendo que merecía tener miedo y que me estaba atrapando en una prisión que yo misma había creado. Incluso amenazó con violencia física si intentaba investigarlo más. Eso fue lo último que supe de él. Afortunadamente no sabe mucho sobre mí, ni siquiera dónde vivo. Nunca había experimentado algo así antes y no estoy segura de qué hacer a continuación. Solo espero que no empeore. Soy un joven de 22 años y la vida ha sido difícil para mí. He estado luchando con muchos problemas de salud mental y problemas con las drogas. El mayor desafío que enfrento todos los días es mi trastorno límite de la personalidad, o TLP. Me hace sentir muy asustado por cosas que tal vez no sucedan. No me siento bien conmigo mismo y, aunque realmente quiero que la gente se preocupe por mí, me resulta difícil confiar en ellos. Desde que cumplí 18 años, he usado aplicaciones como Grindr para conocer gente. He conocido a muchas personas a través de ella, tantas que no puedo recordar todos sus nombres. Espero que no pienses mal de mí por esto. Esto tan aterrador comenzó a suceder a finales de noviembre o principios de diciembre del año pasado. No ha parado y es parte de mi vida todos los días ahora. Un día recibí un mensaje en Grindr de alguien que no mostraba su cara ni ninguna información sobre sí mismo. El mensaje era inquietante, solo decía «sé quién eres» y había una foto mía. Creo que obtuvieron la foto de mi antiguo Facebook porque no muestro mi cara en Grindr. Me gusta mantener un perfil bajo allí porque no quiero que mi familia o amigos se enteren. No sabía qué hacer, así que simplemente no respondí. No pasó nada por un día, y pensé que tal vez solo era una broma, pero luego recibí otro mensaje que decía «¿Me estás ignorando?». Estaba realmente asustado, pero traté de actuar duro y respondí «Sí, lo que sea, sabes quién soy». Y luego los bloqueé. Durante unos días todo estuvo tranquilo y comencé a sentirme un poco mejor, pero luego, mientras estaba en la casa de un amigo, recibí un mensaje de texto de un número que no conocía. Decía «Hola, ¿por qué me bloqueaste?». Ahora estaba realmente asustado. No podía dejar de pensar en quién podría ser. ¿Por qué estaban haciendo esto? ¿Cómo sabían que era yo en Grindr? ¿Y cómo consiguieron mi número de teléfono? No le conté a mi amigo sobre el mensaje. Solo intenté actuar normal, pero me sentía realmente enfermo y asustado. Mi amigo seguía preguntando si estaba bien porque podía ver que algo andaba mal. Después de eso, seguí recibiendo mensajes de diferentes cuentas en Grindr, todos diciendo cosas como «sé quién eres, no me ignores, seguiré volviendo». Casi era Navidad y ya no podía soportarlo más. El miedo y el estrés eran demasiado y sentía que estaba atrapado en una pesadilla sin fin. Así que decidí deshacerme de mi perfil de Grindr, crear un nuevo Snapchat y cambiar mi número de teléfono. Se suponía que debía estar disfrutando las fiestas con mi familia, no sintiéndome asustado y dudando de todos a mi alrededor. El resto de diciembre estuvo tranquilo. Pensé que tal vez la persona que me molestaba había perdido el interés, lo cual fue un alivio. Pero luego en enero todo comenzó de nuevo. Esta vez fue aún más aterrador porque tenía un nuevo número de teléfono, y los mensajes provenían de un número diferente al anterior. Los mensajes eran más aterradores esta vez. No amenazaban con hacerme daño, pero estaba claro que me estaban siguiendo. Después de ir de compras, recibía un mensaje que decía algo como «Te vi en el centro comercial Harley hoy», o «Me gustan tus jeans». Sentía que me estaban observando todo el tiempo.
Los mensajes no llegan todos los días ahora, solo 2 o 3 veces por semana, pero cada uno se siente como una amenaza, recordándome que pueden contactarme en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es donde estoy ahora, todavía recibiendo estos mensajes espeluznantes de diferentes números. He intentado buscar los números en línea, pero no encuentro nada. Me pregunto si están usando algún tipo de aplicación para ocultar su número real. No puedo averiguar quién podría ser. Tal vez alguien que conocí antes, un amigo haciendo una mala broma, o alguien que nunca he conocido, y que de alguna manera me conoce. No quiero ir a la policía, simplemente no es lo que hago. Aunque soy un tipo grande con mucha formación en artes marciales y boxeo, no ayuda cuando no sabes contra quién estás enfrentado o por qué te están apuntando. Te dejas sintiéndote débil y expuesto, sabiendo que están ahí afuera observándote. Estoy perdido sobre qué hacer a continuación. Trabajaba en un pequeño hotel en un tranquilo pueblo del sur como la encargada del turno nocturno. Mi trabajo era desde tarde en la noche hasta la mañana. Como joven de 22 años haciendo este trabajo, he visto algunas cosas raras. La experiencia más aterradora sucedió cuando acababa de empezar. Era casi la hora de mi turno y estaba usando Tinder con la esperanza de conocer a alguien interesante. Me conecté con un hombre que parecía agradable. Le gustaban las cosas oscuras y misteriosas, igual que a mí, así que estaba emocionada. Chateamos un poco, pero luego tuve que irme a trabajar y nos despedimos. Esa noche era mi primera vez trabajando sola después de mi entrenamiento. Estaba un poco ansiosa. Entonces un hombre que sentí que había visto antes se acercó a la recepción preguntando por mí por mi nombre. Me sentí incómoda porque había algo en él que no estaba bien. Me dijo que era el chico de Tinder y que había adivinado que podría estar trabajando en el hotel en el que se estaba hospedando. Eso fue una gran señal de advertencia para mí. Durante las siguientes 2 horas, no pude dejar la recepción porque él no dejaba de hablarme. Compartió demasiado sobre sus relaciones pasadas y peleas, e incluso me dijo cosas inapropiadas. Nunca había enfrentado algo así en el trabajo, y no sabía cómo manejarlo. Finalmente, se fue a su habitación, y salí para tomar un descanso. Apenas había encendido mi cigarrillo cuando volvió a aparecer. Supe que era pintor y estaba trabajando en la zona, no era de por aquí. Habló sobre su ciudad natal y seguía acercándose demasiado a mí. Quería fumar marihuana y yo solo quería que me dejara en paz, así que le señalé un lugar lejos de las cámaras. De repente se acercó demasiado, olió mi cuello y comenzó a tocarme de manera inapropiada. Rápidamente lo empujé y le advertí que nunca me volviera a tocar. Tiré mi cigarrillo, agarré mi teléfono para llamar a mi gerente y corrí hacia adentro. Pero el hombre me arrebató el teléfono y se envió un mensaje a sí mismo, obteniendo mi número. Lo primero que envió fue una foto impactante de su cuerpo con modificaciones extremas. Era algo que nunca había visto antes. Luego envió imágenes y videos perturbadores con amenazas de lo que quería hacerme, mencionando que sabía dónde estaba. Estaba aterrorizada y no podía entender por qué no llamé a la policía. Mi gerente tampoco respondía el teléfono, así que allí estaba, escondida en la oficina teniendo el peor ataque de pánico de mi vida. Luego envió un video. No sé por qué lo miré, pero era horrible, violento y explícito de una manera que me enfermó. Me encerré en la sala trasera. Lloré y esperé durante horas hasta que fue el momento de preparar el desayuno para los huéspedes del hotel. Los mensajes continuaron durante días hasta que finalmente le conté todo a mi gerente. Inmediatamente sacó al hombre del hotel y le prohibió a él y a su compañía volver a reservar con nosotros. Mirando hacia atrás, desearía haber llamado a la policía, pero estaba demasiado asustada en ese momento. Así que al hombre aterrador de Tinder, nunca intentes contactarme. Necesito compartir esta historia porque me parece demasiado extraña para ser verdad. Apenas puedo creer que haya sucedido. No estoy seguro si este es el lugar correcto para publicarlo, pero espero que encaje aquí. Lo siento, esto puede ser un poco largo. En otoño decidí probar seriamente las aplicaciones de citas. Quería conocer gente nueva después de terminar la universidad en mayo. Me mudé de vuelta a casa de mis padres. Fue alrededor del comienzo de la pandemia de COVID-19. Así que me sentía bastante aislado.
Solo había usado Tinder, pero un amigo me sugirió que probara Bumble. Al principio fue divertido. Hice match con algunos chicos, eran decentes, pero las conversaciones no duraron. Realmente no podía conectar con nadie allí. Un chico pidió mi Snapchat, que se lo di, y también nos seguimos mutuamente en Instagram. Para mí, todo esto era inocente, no pensé mucho en ello. Nuestras charlas fueron breves y dejamos de hablar después de unos días. Era un poco raro, lo que me desanimó. Meses después me envió un mensaje en Instagram. Dijo que dejó de seguirme porque apoyaba a Joe Biden en las elecciones. Luego me envió más de 40 mensajes tratando de que cambiara de opinión y apoyara a Trump. Soy muy abierto y no hubiera hablado con él si hubiera sabido que era así. Dijo que otros lo habían bloqueado por hacer lo mismo, pidiéndome que viera su punto de vista. Sus últimos mensajes eran memes tratando de aligerar el tono de la conversación unilateral. No habíamos hablado lo suficiente como para que me enviara mensajes de esa manera. No respondí, no lo bloqueé después de eso. Solo dejé que viera que había leído sus mensajes. Luego dejé de seguirlo. Al día siguiente vi que había retirado todos sus mensajes. Cada uno de ellos había desaparecido. Rápidamente grabé mi pantalla y lo compartí con mi amigo porque se sentía realmente extraño y aterrador. Parecía ser el final de todo y no pensé mucho en él después de eso. Pero hace unas semanas, mientras miraba Facebook, me encontré con una publicación de noticias de una estación cerca de la ciudad donde vivía este chico, a 1 hora de distancia de mí. La noticia era sobre un hombre que había usado un arma para matar a una mujer mayor de 87 años que vivía en su edificio. Había tratado de expulsar a otras personas de sus hogares hasta que otro residente lo detuvo para proteger a todos. Al leer los detalles, el nombre y la cara del hombre me resultaban muy familiares. Entonces me di cuenta, era él. Encontré la grabación de pantalla de sus mensajes que había guardado, confirmando que realmente era él. Sentí una oleada de miedo. Mis manos estaban sudorosas y mi corazón latía con fuerza. Es aterrador pensar que había hablado con él y experimentado algo tan extraño con él. Han pasado semanas desde que me enteré, y todavía me molesta. He estado siguiendo las noticias para obtener más actualizaciones sobre el incidente. Sigo pensando en ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si lo hubiera confrontado, lo hubiera llamado y eso hubiera llevado a algo peor? ¿Y si me hubiera convertido en su objetivo? Realmente deseo paz para la mujer a la que le quitó la vida de manera tan insensata. Gracias por escuchar mi historia. Tengan cuidado con las aplicaciones de citas. Nunca se sabe realmente con quién estás hablando o lo que podrían hacer. Todo comenzó en febrero del año pasado cuando mi amiga Ana decidió que quería encontrar a alguien especial, así que descargó una aplicación de citas llamada Tinder para comenzar su búsqueda. Encontró el perfil de un chico de unos 20 y tantos años, con piel clara y cabello rizado. A Ana le gustó su perfil y deslizó a la derecha para mostrar su interés. No mucho después recibió un mensaje de la aplicación diciendo que ella y el chico habían hecho match. Comenzaron a chatear y se llevaban bien, pero después de un tiempo Ana no pensó mucho en ello. Entonces las cosas empezaron a ponerse raras. El chico comenzó a enviarle demasiados mensajes sin parar. Finalmente, Ana se molestó y lo bloqueó. Avancemos hasta agosto. Ana y yo, aburridas, decidimos conducir hasta el centro comercial, que estaba bastante lejos de donde vivíamos. Nuestra amiga Lisa se unió a nosotras, conduciendo su coche para hacer el viaje más divertido. Después de pasar el día en el centro comercial, comenzamos nuestro viaje de regreso a casa alrededor de las 6:30 p.m. Fue entonces cuando las cosas se sintieron extrañas. De repente, Ana recibió una solicitud de amistad en Snapchat del chico que había bloqueado meses atrás. Ana se molestó mucho y le dijo que la dejara en paz. Luego lo bloqueó nuevamente. Intentamos olvidarlo y disfrutar el resto del día, esperando que eso fuera el final, pero no lo fue. Decidimos quedarnos en la casa de Lisa para asegurarnos de que Ana no estuviera sola durante la noche. Me desperté necesitando ir al baño, y fue entonces cuando vi una figura oscura fuera de la ventana del dormitorio. Grité despertando a todos, incluido el papá de Lisa. Expliqué lo que había visto y el papá de Lisa salió a revisar. Encontró a alguien merodeando allí con una máscara. Lo derribó y, para nuestro horror, era el mismo chico que Ana había bloqueado. Llamamos a la policía y llegaron rápidamente arrestándolo.
Desde afuera, esta historia podría no parecer tan aterradora, pero vivirla fue aterrador para nosotras. Fue un horror que nunca queremos volver a experimentar. A finales de 2017, después de sentirme con el corazón roto durante mucho tiempo, decidí que era hora de empezar a conocer gente nueva nuevamente. Así que tomé una decisión que ahora parece bastante tonta. Me uní a Tinder. Ya había usado Tinder antes, pero nada me preparó para lo que estaba a punto de suceder. Cerca de finales de octubre hice match con un chico llamado Tom. Tom parecía estar bien a primera vista, era encantador y educado. Chateamos durante un par de semanas y acordamos encontrarnos para una cita. Planeamos encontrarnos en una ciudad a la que él se acababa de mudar, que no estaba muy lejos de donde yo vivía, a unos 40 minutos de distancia. Llegué al bar que habíamos acordado primero y lo esperé. Llegó unos 15 minutos tarde, pero cuando apareció se veía mayormente como en sus fotos, lo cual fue un alivio. Sin embargo, en el momento en que comenzó a hablar, algo se sintió mal. Su voz sonaba como si estuviera a punto de llorar en cualquier momento, lo cual era inquietante. Tenía varios tatuajes, uno de los cuales era el ojo de la providencia, a menudo vinculado con los Illuminati. Tratando de aligerar el ambiente, hice una broma sobre eso diciendo, «Illuminati confirmado, debes conocer todos los secretos, ¿verdad?» Su respuesta fue cortante y seria. «¿De qué estás hablando? No hables de cosas así aquí». Me reí, pero él no pareció encontrarlo gracioso en absoluto. Luego hizo un comentario extraño sobre conocer a personas que habían fallecido. No sabía qué decir a eso. Unos 20 minutos después, sintiéndome incómoda, le pedí a unos amigos que vinieran al bar. Cuando me moví para sentarme más cerca de él para que mis amigos pudieran caber en la cabina, inmediatamente puso su mano en mi rodilla y la apretó muy fuerte. No fue un toque suave, fue contundente. Le dije firmemente que se detuviera y me susurró al oído. «Tienes unas rodillas preciosas». Eso fue muy extraño y espeluznante. Después de que mis amigos se fueron, noté que él había bebido 7 cervezas y era solo una noche de martes. Mientras pagaba mi cuenta, él estaba incómodamente cerca detrás de mí y pude notar que estaba muy excitado. Rápidamente firmé mi cuenta y me alejé de él. Justo cuando estaba a punto de despedirme, comenzó a llover intensamente. Luego me dijo que había caminado hasta el bar y me pidió si podía darle un ride a casa. No quería, pero me sentí mal por la lluvia, así que acepté. Durante el corto trayecto a su casa, mencionó que en realidad se estaba quedando en el sótano de su hermana y no en su propia casa. Cuando llegamos, intentó besarme. Giré mi mejilla para evitarlo, pero me agarró la cara y forzó su lengua en mi boca. Lo empujé, pero intentó de nuevo. Finalmente logré que se detuviera y le dije que se bajara de mi coche. Su respuesta fue impactante. Dijo que estaba enamorado de mí e insistió en que entrara a conocer a su hermana y su esposo. Fui firme y le dije que llamaría a la policía si no salía. Comenzó a llorar, pero eventualmente salió de mi coche. Y esa fue mi experiencia aterradora con un chico de Tinder. ¡Qué miedo! Tuve un encuentro con una chica en Tinder llamada Lisa. Nuestra primera cita fue el 3 de febrero. Lisa sabía desde el principio que acababa de terminar una larga relación con Ana y que aún hablábamos a veces. A finales de febrero, Lisa y yo comenzamos a llamarnos novio y novia. Hace 3 días, mientras me estaba duchando, Lisa hurgó en mi teléfono. Encontró algunos mensajes entre Ana y yo, algunos eran solo charlas amistosas y otros más cariñosos, enviados antes de que Lisa y yo nos conociéramos. Cuando terminé de ducharme vi a Lisa empacando sus maletas, lista para irse, sosteniendo mi teléfono. Había enviado mensajes a muchos de mis contactos diciendo cosas como, «Resulta que soy un imbécil», y Ana está jugando juegos. También se metió en mi cuenta de Facebook publicando cosas desagradables sobre Ana y eliminando a muchos de mis amigos. Hizo lo mismo en mi Twitter. Tuve que pedir prestado el teléfono de un compañero de trabajo para tratar de ponerme en contacto con ella y recuperar mis cuentas de redes sociales. Una vez que se dio cuenta de que estaba tratando de arreglar las cosas, cambió todas mis contraseñas, incluidas las de mi correo electrónico. Más tarde dijo que quería hablar y sugirió encontrarnos en mi casa. Acepté, con la esperanza de recuperar mi teléfono y acceso a mis cuentas. Ella me devolvió el teléfono y me obligó a llamar a Ana frente a ella.
diciéndole que la iba a cortar de mi vida. Ya había advertido a Ana que algo así podría suceder y que deberíamos fingir. Como ambos teníamos experiencia en actuación, logramos fingir una acalorada discusión en el altavoz para que Lisa escuchara. Lisa me devolvió mis contraseñas y las cambié rápidamente. Le dije que nuestra relación había terminado y ella no podía creer que estaba rompiendo con ella por lo que había pasado. Intentó contactarme a través de Facebook, pero la bloqueé. La bloqueé en todas partes, pero empezó a llamarme repetidamente, quedándose en silencio si contestaba. Finalmente también bloqueé su número. Luego las llamadas comenzaron a venir de un número diferente, uno de Colorado. Cansado de esto, fui a mi compañía telefónica y obtuve un nuevo número. Incluso cambié las cerraduras de mi casa por miedo a que ella hubiera hecho una copia de la llave. Al día siguiente, Lisa creó una página de Facebook para insultarme a mí y a Ana, y de alguna manera se metió en otra cuenta de Twitter mía. Le advertí que si volvía a contactarme o hablaba de alguien que conociera, iría a la policía. De repente recibí un correo electrónico sobre la aprobación de una tarjeta de crédito de un banco que nunca uso. Llamé al banco, expliqué la situación y bloquearon la cuenta. Después de hablar con mis amigos, decidí que era hora de involucrar a la policía. Cuando llegaron, revelaron que Lisa ni siquiera era su verdadero nombre. Era algo completamente diferente. Le dieron una advertencia por acoso, y ahora, si intenta algo más, será arrestada. El lunes estuve en el teléfono con departamentos de fraude congelando e investigando mis cuentas. Ha sido mucho que manejar y esta historia es solo la superficie. Comparto esto porque ahora que la policía está involucrada y he tenido que tomar medidas como cambiar cerraduras y números de teléfono, empiezo a sentir el impacto emocional de ser maltratado y acosado por alguien por quien estaba comenzando a sentir cariño. Estoy luchando con cómo lidiar con esto. Realmente desearía que nada de esto hubiera sucedido. Tengo 20 años y no soy nuevo en las rarezas que el Internet puede lanzarte, pero lo que sucedió con este tipo, llamémoslo Max, realmente me dio escalofríos. Hicimos match en una aplicación de citas hace un tiempo. Max parecía estar bien al principio, y después de chatear un poco le di mi Snapchat. Nuestra conversación se apagó pronto y no pensé mucho en ello. Fui lo suficientemente cuidadoso como para no decirle mi ciudad exacta. Solo mencioné una ciudad cercana que es bastante grande, pensando que eso mantendría mi ubicación lo suficientemente vaga. Pero hace unas semanas, Max apareció de nuevo enviando mensajes y tratando de reiniciar nuestra charla con una conversación casual. Se sentía normal hasta que llegó la víspera de Año Nuevo. El día antes de la víspera de Año Nuevo, Max me envió un mensaje diciendo que estaría cerca de la ciudad que mencioné y sugirió que nos encontráramos para almorzar. Yo no me comprometí, diciéndole que tal vez y que le avisaría. Esa víspera de Año Nuevo estaba ocupado preparando una fiesta con mis amigos, y apenas revisé mi teléfono. Fue alrededor de las 7:30 de la tarde cuando finalmente miré mi Snapchat. Me sorprendió ver mensajes y una llamada perdida de Max, todos diciendo que estaba en mi ciudad. Pidiendo disculpas por la tardanza en responder, le envié un mensaje de vuelta. Él leyó mi mensaje casi instantáneamente y su reacción fue lejos de ser calmada. La repentina ira de Max fue inesperada y encendió alarmas en mi cabeza. Es una cosa estar decepcionado, pero su intensa reacción por una cita perdida fue una señal de alerta. Poco sabía que esto era solo el comienzo de una serie de eventos espeluznantes que me harían cuestionar la seguridad de mis interacciones en línea y la información que comparto. A medida que avanzaba la noche, la situación tomó un giro más oscuro, insinuando un horror que nunca había anticipado encontrar en mi vida cotidiana. El siguiente mensaje de Max fue difícil de creer. Dijo: «Solo para que sepas, no estoy feliz con alguien que ignora llamadas después de haber conducido 6 horas enteras para conocerla». Miré el mensaje, preguntándome si estaba bromeando. Le escribí de vuelta, confundido, preguntándole a qué se refería. Le recordé que no viajó 6 horas solo por mí. Max insistió en que teníamos planes, cuestionando por qué más vendría. Esto me confundió más porque nunca habíamos hecho planes. Mencionó estar en la zona, pero asumí que era por trabajo o para visitar a alguien. Es común que la gente venga aquí por esas razones. Le expliqué eso a Max, enfatizando que nunca acordamos reunirnos y que nunca le pedí que hiciera un viaje tan largo por mí.
Afirmó que esperó 2 horas con flores que compró para mí. Esto agregó a mi confusión. No habíamos acordado una hora o lugar ni habíamos confirmado ningún plan. Decirle a alguien que estará cerca no significa que hayas hecho planes. Me disculpé, pero reiteré que no teníamos planes oficiales. Entonces Max exigió que lo compensara visitándolo al día siguiente. Eso fue el colmo. Recordando que mi ubicación estaba compartida en Snapchat, entré en pánico pensando que podría encontrar mi casa. Inmediatamente apagué mi ubicación, pero no lo eliminé de Snapchat por si decidía aparecerse. Afortunadamente, no he sabido de él desde entonces. La idea de que alguien llevara un malentendido a un nivel extremo, posiblemente rastreándome, fue aterradora. Fue una llamada de atención sobre los peligros de compartir demasiado en línea y un recordatorio de que no todos tienen las mejores intenciones. El incidente dejó una sombra de inquietud que perduró, haciéndome desconfiar de nuevas conexiones y de las huellas digitales que dejamos. Estaba nerviosa, pero también emocionada. Había pasado mucho tiempo desde que terminé mi última relación, y finalmente me sentía lista para conocer a alguien nuevo. Me descargué Tinder y comencé a chatear con algunos chicos. Algunos eran aburridos, otros eran demasiado insistentes. Pero entonces conocí a Bruno. Vivía en un pueblo no muy lejos del mío, en Brasil, y desde el primer momento en que hablamos, sentí que había una conexión especial. Bruno tenía algo que me atraía. Era encantador, educado y compartíamos muchos intereses. Hablábamos horas por mensajes y después de unas semanas decidimos que era hora de conocernos en persona. Quedamos para vernos en un café céntrico. Yo llegué un poco antes y con las manos sudorosas esperé su llegada. Cuando finalmente apareció sentí un alivio inmediato. Se veía igual que en sus fotos y su sonrisa era reconfortante. Bruno vestía una camisa azul claro y jeans. Su cabello rizado parecía haber sido peinado con cuidado, y sus ojos marrones brillaban con entusiasmo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y comenzamos a hablar. La conversación fluyó naturalmente, hablando sobre nuestras familias, nuestros trabajos y nuestros pasatiempos. Me contó que trabajaba como diseñador gráfico y que tenía una pasión por la historia y las culturas antiguas. Me pareció fascinante, y su conocimiento sobre el tema era impresionante. Nuestra primera cita fue genial. Hablamos sobre nuestros intereses, nuestras familias y lo que nos gustaba hacer en nuestro tiempo libre. Bruno me contó que le interesaba la historia y que había leído mucho sobre antiguos rituales y prácticas culturales. Me pareció fascinante y no pensé mucho en ello en ese momento. Cuando la cita terminó, me acompañó hasta mi coche y nos despedimos con un abrazo. No podía esperar para verlo de nuevo. Las siguientes semanas fueron igual de buenas. Salíamos a menudo y todo parecía perfecto. Sin embargo, poco a poco, Bruno empezó a sacar temas un poco más oscuros durante nuestras conversaciones. Me hablaba de rituales antiguos y de cómo algunas culturas creían en la conexión entre la vida y la muerte. Al principio, lo encontré interesante, pero luego sus historias se volvieron más perturbadoras. Empezó a hablar sobre sacrificios y cómo algunos rituales requerían la participación de varias personas. Una noche estábamos en su casa, una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. La casa de Bruno era modesta pero acogedora, con paredes de madera y decorada con muebles rústicos. En el salón había una gran estantería llena de libros sobre historia, ocultismo y rituales antiguos. Estábamos viendo una película de terror, y Bruno mencionó un ritual en particular que supuestamente tenía el poder de conectar a los vivos con los muertos. Dijo que había leído mucho sobre ello y que estaba ansioso por probarlo. Me reí nerviosamente y le dije que no creía en esas cosas. Pero Bruno no se rió. En cambio, su expresión se volvió seria y me dijo que quería que participara en el ritual con él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma y le dije que no estaba interesada. Pasaron unos días sin hablar mucho de eso, pero una tarde, mientras estábamos viendo una película en su casa, trajo el tema de nuevo. Me dijo que había preparado todo para el ritual y que solo faltaba mi participación. Intenté reírlo de nuevo, pero esta vez Bruno no lo dejó pasar. Se levantó del sofá y me miró fijamente. «Juana», dijo con voz baja pero firme, «esto no es un juego. Necesito que hagas esto conmigo». Empecé a sentirme incómoda y le dije que quería irme a casa, pero Bruno no lo permitió.
Se paró frente a la puerta y me dijo que no me iba a ir hasta que aceptara participar en el ritual. El miedo comenzó a apoderarse de mí y mi corazón latía con fuerza. Le supliqué que me dejara ir, pero él solo se acercó más, agarrando mis brazos con fuerza. «Esto es importante, Juana», insistió. «Tienes que entender que esto es más grande que nosotros. Esto es sobre la conexión con algo más allá de esta vida». Sentí que su agarre se apretaba y comencé a llorar, rogándole que me dejara ir. Bruno se enfureció y me empujó hacia una habitación al final del pasillo. Era un espacio pequeño y oscuro, con velas encendidas y símbolos extraños dibujados en el suelo. Me forzó a sentarme en el centro del círculo y empezó a murmurar en un idioma que no entendía. Intenté levantarme, pero me empujó de nuevo al suelo. El pánico se apoderó de mí y empecé a gritar. No sabía qué hacer. Estaba atrapada y no veía una forma de salir de esa situación. Bruno continuó con su ritual moviéndose alrededor del círculo y agitando sus manos en el aire. Cerré los ojos y recé para que alguien escuchara mis gritos. Finalmente, en un momento de distracción logré liberarme de su agarre y corrí hacia la puerta. No miré atrás mientras corría por el pasillo. Salí de la casa y seguí corriendo hasta que mis piernas no pudieron más. Me refugié en la casa de un vecino que no conocía bien, pero que me recibió al ver el estado en el que estaba. Llamaron a la policía y cuando llegaron, les conté todo lo que había sucedido. Bruno fue arrestado esa noche. Más tarde descubrí que tenía un historial de comportamiento extraño y que había estado involucrado en un homicidio relacionado con un ritual similar años atrás. Pasaron los años, y aunque traté de seguir adelante, siempre sentí una sombra de miedo persiguiéndome. Hace poco me enteré por las noticias que Bruno había sido atrapado nuevamente por hacerle lo mismo a otra chica. Afortunadamente, ella también logró escapar, y él fue detenido una vez más. Saber que ya no podría hacerle daño a nadie más me dio un poco de paz, pero el recuerdo de esa noche aún me persigue. Me había peleado con mi novia de toda la vida. Después de tantos años juntos, creí que lo nuestro era inquebrantable, pero las constantes discusiones y la falta de comprensión mutua nos llevaron a tomar caminos separados. Me sentía devastado. Pasé semanas encerrado en mi apartamento en Oslo, Noruega, tratando de entender qué había salido mal. Después de un tiempo, mis amigos me animaron a seguir adelante, a salir y conocer gente nueva. Fue entonces cuando, por primera vez, decidí probar las aplicaciones de citas. Con un poco de escepticismo, me descargué Tinder y comencé a deslizar perfiles. Al principio, todo era un poco abrumador. Conocí a varias chicas, algunas interesantes y otras no tanto, pero ninguna parecía llenarme el vacío que había dejado mi exnovia, Ingrid. Fue entonces cuando hice match con Elin. Elin tenía una sonrisa deslumbrante y ojos penetrantes que me atraparon desde el primer momento. Comenzamos a chatear y, sorprendentemente, la conversación fluyó con facilidad. Me contó que trabajaba en diseño gráfico y que también había pasado por una ruptura difícil recientemente. Compartimos nuestras historias de desamor y, de alguna manera, eso nos unió más. Nuestra primera cita fue en un café acogedor en el centro de Oslo. Elin llegó puntualmente, luciendo un vestido rojo que resaltaba su cabello rubio. La cita fue perfecta. Nos reímos, compartimos anécdotas y descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Salimos varias veces más y con cada encuentro me sentía más atraído hacia ella. Sin embargo, pronto comencé a notar comportamientos extraños. Elin parecía obsesionada con saber cada detalle de mi vida. Me preguntaba constantemente sobre Ingrid, sobre nuestros años juntos, sobre las razones de nuestra ruptura. Al principio, pensé que era natural tener curiosidad sobre la ex de tu nueva pareja, pero sus preguntas se volvían cada vez más invasivas. Una noche, mientras estábamos cenando en mi apartamento, vi que Elin estaba husmeando en mi teléfono. Le pedí que lo dejara, pero ella respondió con una sonrisa dulce y una disculpa que parecía sincera. Dejé pasar el incidente, pero una sensación de incomodidad comenzó a asentarse en mi mente. Las cosas empeoraron cuando Elin empezó a aparecer en lugares donde no la esperaba. La veía fuera de mi trabajo, en el gimnasio y hasta en la tienda de comestibles que frecuentaba. Cuando le pregunté al respecto, siempre tenía una excusa preparada, que estaba en la zona, que quería sorprenderme, que simplemente coincidíamos.
pero la frecuencia con la que sucedía era inquietante. Una noche, después de una discusión particularmente intensa sobre mi comunicación con Ingrid, le dije a Elin que necesitábamos un tiempo separados. Ella lloró y suplicó, diciendo que yo era todo para ella y que no podía perderme. Me sentí mal, pero sabía que necesitaba espacio para pensar. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Era un oficial de policía, informándome que Ingrid había sido encontrada muerta en su apartamento. Mi corazón se detuvo. No podía creer lo que estaba escuchando. Ingrid, mi amor de toda la vida, había sido asesinada. La policía quería hablar conmigo, así que fui a la estación inmediatamente. Me hicieron muchas preguntas sobre Ingrid, nuestra relación y si había notado algo extraño recientemente. Fue entonces cuando mencionaron que tenían a una sospechosa bajo custodia. Cuando me mostraron una foto de Elin, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Elin había sido arrestada por el asesinato de Ingrid. Durante el interrogatorio, los detalles comenzaron a salir a la luz. Elin había estado acosando a Ingrid desde que empezamos a salir. En su obsesión enfermiza había decidido que la única manera de tenerme por completo era eliminando a Ingrid. Elin la había seguido, vigilado y finalmente, en un arrebato de locura, la había asesinado. No podía procesar lo que estaba escuchando. La mujer con la que había compartido los últimos meses de mi vida, que parecía tan encantadora y dulce, resultó ser una asesina obsesiva. Sentí una mezcla de horror, tristeza y culpa. Me culpaba por haber llevado a Elin a la vida de Ingrid, por no haber visto las señales a tiempo. Elin fue condenada y enviada a prisión. Pensé que con ella tras las rejas, finalmente podría encontrar algo de paz, pero estaba equivocado. A pesar de estar en la cárcel, Elin encontró maneras de acosarme. Recibía cartas y llamadas desde la prisión, siempre con el mismo mensaje, que me amaba y que no se arrepentía de nada. Cada vez que intentaba cambiar de número o de dirección, ella encontraba la manera de contactarme. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La policía me ayudó lo que pudo, pero la sombra de Elin seguía acechándome. Mis noches estaban llenas de pesadillas, y durante el día cualquier pequeño ruido me hacía saltar. Han pasado varios años desde entonces, y aunque Elin sigue en prisión, el miedo nunca me ha abandonado por completo. Vivo con la constante paranoia de que, de alguna manera, ella encontrará una manera de llegar a mí. He aprendido a ser extremadamente cuidadoso con mi vida privada, evitando cualquier cosa que pueda revelar demasiado sobre mi paradero. Contar esta historia es parte de mi proceso de sanación. Quiero advertir a otros sobre los peligros que acechan en las aplicaciones de citas y lo importante que es escuchar a tu instinto cuando algo no se siente bien. A veces, el encanto puede esconder la más oscura de las obsesiones, y nunca sabes quién puede estar al otro lado de la pantalla. En la era digital, donde el amor está a solo un deslizamiento de distancia, las aplicaciones de citas se han convertido en un caldo de cultivo tanto para conexiones conmovedoras como para encuentros escalofriantes. Al sumergirme en el mundo de las citas en línea, nunca pensé que mi propia experiencia se convertiría en una historia de terror perturbadora. Soy Samantha, una profesional de 28 años que vive en una bulliciosa metrópolis. Cansada de la escena de citas tradicional, decidí probar suerte en una popular aplicación de citas. Poco sabía que esta decisión me llevaría por un camino de terror. Tropecé con un perfil que parecía casi demasiado bueno para ser verdad. La foto de perfil mostraba a un hombre guapo con una sonrisa desarmante, y su biografía pintaba el cuadro de un emprendedor exitoso con un gusto por la aventura. Intrigada, deslicé hacia la derecha, poniendo en marcha una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Nuestros intercambios iniciales fueron bromas inofensivas llenas de comentarios ingeniosos e intereses compartidos. El extraño, que se hacía llamar Axel, parecía la pareja perfecta. A medida que nuestras conversaciones se profundizaban, me encontraba cautivada por su encanto, un sentimiento que enmascaraba la oscuridad inminente que acechaba bajo la superficie. Después de semanas de cortejo virtual, Axel sugirió que nos encontráramos en persona. La emoción y la anticipación pulsaban a través de mí mientras aceptaba una cita para cenar en un restaurante de moda.
Poco sabía que esto sería el comienzo de una pesadilla que nunca podría haber anticipado. La noche de nuestra cita, Axel me envió una dirección que levantó una ceja. Era una cabaña aislada en el bosque, a kilómetros de las luces de la ciudad. A pesar de mis reservas, me sentí atraída por la fascinación de la aventura, convenciéndome a mí misma de que el entorno no convencional era simplemente un gesto romántico. Cuando llegué a la cabaña, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La ubicación aislada y el silencio inquietante del bosque prepararon el escenario para un encuentro escalofriante. Vacilé, pero finalmente empujé la puerta chirriante, revelando un interior tenuemente iluminado que parecía congelado en el tiempo. Axel emergió de las sombras, su fachada encantadora reemplazada por una sonrisa siniestra. El aire se volvió denso con tensión mientras me daba cuenta de que no estaba sola. La cabaña estaba llena de fotografías y objetos personales de víctimas anteriores, cada una un peón en el juego retorcido de Axel. Aterrorizada y acorralada, mis instintos de supervivencia se activaron. Reuní la fuerza para liberarme de las garras de Axel, corriendo hacia la puerta. El bosque afuera me tragó en la oscuridad mientras navegaba por el terreno desconocido, guiada solo por el brillo distante de las luces de la ciudad. La experiencia desgarradora que viví sirve como un recordatorio impactante de los peligros que acechan detrás de la fachada de las personas en línea. Si bien las aplicaciones de citas ofrecen la promesa de conexión, también albergan el potencial para el verdadero horror. En el paisaje siempre cambiante del romance digital, es esencial abordar cada encuentro con precaución, reconociendo la delgada línea entre el amor y las sombras que se esconden dentro. Mi escalofriante relato con Axel, el encantador extraño, sirve como una narrativa de advertencia para aquellos que navegan por las aguas traicioneras de las citas en línea.